Buenas, buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. En este video vamos a estar viendo un poquito, tal vez, de la parte más básica que tenemos de liquidación de sueldos, ¿sí? Digo lo más básico porque la verdad que este es un tema complejo, que suele tener muchas pequeñas cosas que hay que tratar con cuidado, ¿sí? Y que al mismo tiempo va cambiando todo el tiempo, ¿sí? La forma de liquidar los sueldos en general se basa en lo que van estableciendo las distintas leyes, ¿sí? Y los distintos decretos que se van haciendo en nuestro país, ¿sí? Y muchas veces estos cambian a medida que hay diferentes corrientes políticas o diferentes vaivenes económicos, ¿sí? Y demás. Entonces, la verdad que las personas que se dedican a liquidar sueldo tienen que estar todo el tiempo mirando las nuevas leyes y nuevos decretos que van saliendo, las reglamentaciones de distintos, del ANSES, de AFIP, de un montón de organismos diferentes, para estar actualizados, ¿sí? Pero igual, de todas formas, en este primer video es algo bien básico, bien simple, ¿sí? Así que no nos vamos a complicar demasiado. Digo esto por si hay alguien que ya esté un poco más avanzado, tal vez sepa que esto es lo más básico que vamos a arrancar. Bien, entonces vamos directamente a como los documentos que tengo un poquito preparados. Bien, esta es la teoría que yo les voy a ir dejando, ¿sí? Sin embargo, quisiera un poco que nos centremos en este cuadro, ¿sí? Para de manera gráfica explicar esta parte básica que estamos arrancando. Toda liquidación de sueldos siempre arranca con algo que llamamos un sueldo básico, ¿sí? El sueldo básico, después se explica acá, ¿sí? Es un concepto, ¿sí? Es un inicio en la liquidación de sueldos, ¿sí? Suele ser un número, a veces, ¿sí? Suele ser un número grande, ¿sí? Que muchas veces nos entusiasma, en cierto sentido. Pero la verdad es que me refiero si somos empleados, empleadas, trabajadores, ¿sí? Este, Sin embargo, lo cierto es que después a eso a veces se le suman cosas y a veces se le restan muchas otras, ¿sí? Entonces no nos tenemos que engañar, ¿sí? Este, Esto es importante, eso de no engañarse, lo vamos a comentar en un rato, en especial en una entrevista laboral, ¿sí? Que uno pregunta cuánto voy a cobrar en cierto momento, ¿sí? Cuando llega el momento adecuado, uno pregunta cuánto me ofrecen y dicen, bueno, no, de básico tanto, y uno se ilusiona, ¿sí? Pero es importante entender todo esto para después hacer las cuentas que hagan falta para darse una idea de cuánto efectivamente vamos a cobrar, ¿sí? Bien, al sueldo básico, por lo general, ¿sí? Dependiendo de cada caso, se le suma un concepto que llamamos antigüedad, ¿sí? Y la verdad es que no les puedo decir un número exacto como para poder calcularlo, ¿sí? Respecto a cuánto le corresponde a cada uno. Digo, de repente alguna persona puede decir, ah, no, porque mi tío tiene 5 años de antigüedad en esa empresa, ¿sí? Y entonces, ¿cuánto le corresponde de antigüedad? No lo sé. No lo sé porque la antigüedad siempre depende bastante de los convenios colectivos de trabajo. Es decir, como es diferentes agrupaciones, ¿sí? Asociaciones de trabajadores, trabajadoras, ¿sí? Se han juntado y han empezado a hacer negociaciones con los empleadores, las empleadoras, ¿sí? Y han logrado, ¿sí? Para ese rubro o para esa empresa, ¿sí? O para esa industria o para esa región inclusive, ¿sí? Determinado convenio, ¿sí? Llamamos convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Entonces la verdad que depende de esa área en particular, ¿sí? Este, mm, lo mismo sucede con el título, ¿sí? En general decimos que los títulos, ya sean, no sé, terciario, título de grado, título de posgrado, ¿sí? Tienen un valor, ¿sí? Y muchas veces en estos convenios colectivos de trabajo hay una cierta escala, ¿no? Que se dice, bueno, cierta persona tiene un título universitario, ¿no? Un título de grado, bueno, entonces le corresponde tanta cantidad de dinero por mes, ¿sí? Que se suma a ese sueldo básico. Pero
sinceramente va a depender de cada convenio. Y a veces en particular depende incluso de el reglamento interno que tenga, el reglamento interno de personal que tenga determinada empresa, ¿sí? Porque como bien sabemos, tanto la ley de régimen de contratos de trabajo como los convenios colectivos de trabajo casi siempre marcan un mínimo, ¿sí? Que no se puede pagar menos de eso, pero tal vez alguna empresa decide pagar un poquito más porque quiere valorar determinada cosa, entonces depende muchas veces de la empresa, ¿sí? Esos dos conceptos que mencionaba. En los ejercicios que nosotros vamos a ver en nuestras clases van a ser siempre un dato, ¿sí? Yo voy a decir, Juan Pérez gana tanto de sueldo básico y 2.000 pesos de antigüedad, ¿no? Entonces uno lo tiene que sumar y ya está, ¿sí? Bien, ahora, esos tres conceptos que acabamos de ver, el sueldo básico, la antigüedad y el título, ¿sí? Son lo que nosotros en general llamamos la parte fija. Fija tal vez entre comillas, porque claro, en la medida que uno va ganando antigüedad, eso sube, ¿sí? Pero la verdad es que de mes a mes no suele cambiar, ¿sí? Por eso le decimos como la parte fija, las remuneraciones fijas, ¿sí? Decimos. Ahora, después de eso, ¿sí? Tenemos un segundo grupo de conceptos, ¿sí? Que ahí sí van cambiando, se van modificando, ¿sí? Podrían ser, por ejemplo, las horas extras, ¿sí? Es muy normal que algún empleado, alguna empleada haga algunas horas adicionales en ese mes o en esa semana, lo que fuere, y por ende tenga derecho a cobrar un poquito más, ¿sí? El tema de las horas extras tiene cierta complejidad, no es tan difícil, ¿sí? Pero tiene cierta complejidad y lo vamos a ver en otro video, ¿sí? Pero acá puse así como un numerito cualquiera, ¿sí? Pero de todos modos las horas extras suman, ¿sí? Después tenemos también las comisiones, ¿sí? Las comisiones en general se refieren a la parte variable que depende del desempeño o de los resultados obtenidos por un trabajador o una trabajadora, ¿sí? Por ejemplo, una vendedora, ¿sí? Que consiguió hacer muchas ventas este mes, ¿sí? A veces le dan un adicional, ¿sí? Muchas veces eso está como prepactado. Le dicen, bueno, si vos alcanzás a vender qué sé yo, 500 resaltadores este mes, ¿sí? A partir del número 500 te damos un 3% de las ventas de los resaltadores que vendas ¿cómo es? En exceso, ¿sí? O sea, más de esos 500, ¿sí? Esos son lo que llamamos en general comisiones, ¿sí? Pero también podrían ser, en vez de una vendedora, podría ser ¿cómo es? Un empleado del área de producción o de envasado o de lo que sea, ¿no? Que en la medida que produce más o envasa más, tiene más comisiones, ¿sí? Pero eso depende de cada empresa, ¿sí? Y hay algo aquí que me está faltando que en general son adicionales varios, como por ejemplo las horas nocturnas, ¿sí? Y que a veces se pagan un poquito más, o las horas insalubres, ¿sí? Hay otros conceptos que los veremos más adelante, ¿sí? En otros videos. Bien, si nosotros a ese sueldo básico le sumamos todo eso que fuimos viendo, llegamos a algo que llamamos el sueldo bruto, ¿sí? El sueldo bruto, en este caso particular, parece más lindo todavía que el sueldo básico, ¿sí? Podría haberse restado algo si, por ejemplo, el empleado o la empleada tuvo alguna ausencia, ¿sí? Que no fue a trabajar, por ejemplo, o lo que fuera, ¿sí? Y eso iría en la parte variable, ¿sí? Pero bueno, cuestión que también cuidado cuando se habla del sueldo bruto, ¿sí? Porque el sueldo bruto en el sentido de que todavía falta algo, ¿sí? Cuando se habla del sueldo bruto no es lo que vamos a llevarnos a nuestro bolsillo o a nuestra cuenta del banco, ¿sí? Ahora, lo que viene ahí, ¿sí? Es importante haber hecho la cuenta y llegar hasta ahí y tener un valor del sueldo bruto, porque a partir de ahí vienen algunos descuentos, ¿sí?
que son descuentos que están marcados por distintas leyes o decretos de nuestro país, ¿sí? Y todos esos que les voy a mencionar ahora se calculan con la base del sueldo bruto, o sea, son porcentajes que yo tengo que aplicar al sueldo bruto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el 11% de jubilación, ¿sí? Está mal dicho jubilación ahí, porque en realidad serían jubilaciones y pensiones, ¿sí? Es, al sueldo bruto le quitamos un 11%, ¿sí? Que va a ir a parar al Estado, ¿sí? En este caso creo que es la ANSES, ¿sí? Y la ANSES lo que hace es con eso es pagarle a los jubilados, ¿sí? Justamente. Nosotros, como personas que estamos trabajando, ¿sí? En este momento estamos de alguna manera aportando para esa gente que en este momento está cobrando la jubilación. Pero a su vez, a lo largo de nuestra vida necesitamos acumular una cierta cantidad de años de haber estado aportando al sistema jubilatorio, de jubilaciones y pensiones, para después poder jubilarnos, ¿sí? Esto es lo que llamamos el SIPA, el sistema integrado, este 11%, le decimos vulgarmente, le decimos el SIPA, que es el sistema integrado de previsional argentino, me parece, si no me equivoco. Bien, después una segunda cosa que hay que quitar, ¿sí? Es un 3%, ¿sí? Que corresponde al INSSJP, ¿sí? Que en realidad parece complejo, pero en realidad es el Instituto Nacional de Seguridad Social, Jubilaciones y Pensiones, ¿sí? ¿Qué significa esto en particular? Cuando nosotros estemos jubilados o tengamos alguna pensión, ¿sí? Vamos a necesitar seguramente una obra social en ese momento, ¿sí? Cuando estemos jubilados o pensionados, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que ir aportando a ese sistema, ¿sí? Para después poder tener una obra social cuando seamos adultos mayores, ¿sí? Hay algo que no aclaré, la diferencia entre jubilación y pensión, ¿sí? No son lo mismo, ¿sí? Jubilación es cuando uno termina, alcanza la edad jubilatoria, ¿sí? Y por ende deja de trabajar y empieza a cobrar el dinero que le corresponde por ya ser un adulto mayor, ¿sí? Y las pensiones, ¿sí? Son diferentes porque en cierto sentido es cuando una persona por algún accidente laboral, por alguna enfermedad profesional o lo que fuere, ¿sí? Se queda sin capacidad para poder trabajar, ¿sí? Que puede ser total, parcial, lo que fuera, pero en definitiva, como no puede trabajar al 100%, empieza a cobrar, ¿sí? Una cierta pensión, ¿sí? Y lo mismo sucedería si el trabajador fallece, ¿sí? Porque en ese caso esas pensiones la van a estar cobrando lo que llamamos los derechohabientes, ¿sí? Que serían como de alguna manera los herederos, ¿sí? Para decirlo más simple. Pero bueno, es todo un régimen, ¿no? Hay ciertos límites y demás, ¿sí? Pero a grandes rasgos es eso. Y lo último que vamos a ver hoy, no es lo último, ¿sí? Pero es lo último que vamos a ver en este video, es el 3% que corresponde a la obra social. No es la obra social que voy a tener cuando esté jubilado, sino que es la obra social que tengo ahora mientras estoy trabajando, mientras estoy en mi vida laboral, ¿sí? Entonces, este 3% que se calcula sobre el sueldo bruto, ¿sí? Está yendo, en vez de ir para el ANSES, como iba todo lo otro, o parte del otro, ¿sí? Esto va a la obra social, ¿sí? A la obra social que yo elegí, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahora tengo ACA Salud, ¿sí? No, bueno, no van 3.000 pesos, ¿sí? Pero supongamos, ¿sí? Para dar un ejemplo, imaginemos que yo cobro todo eso, ¿sí? ¿Cómo es? Le llegan 3.000 pesos a ACA Salud, pero ACA Salud en realidad cuesta, el plan que yo elegí de esa obra social, ¿sí? O de esa prepaga, cuesta 4.000 pesos, ¿sí? Bueno, el tema es que esos 1.000 pesos que faltan, ¿sí? Yo los pago aparte, porque yo quiero tener
esa prestación de esa obra social que me gusta, ¿sí? Pero puede pasar, ¿sí?, que esos 3.000 pesos sean suficientes y entonces yo no pago nada porque ya me lo están quitando del sueldo, ¿sí? Ahora bien, todo esto que yo hablo de me lo quitan del sueldo bruto, ¿sí? Quien me lo quita es mi empleador o mi empleadora, ¿sí? La persona para la cual yo trabajo, pero no se lo puede quedar ese dinero, ¿sí? Ese dinero me lo quita antes de pagarme mi sueldo, ¿sí?, pero se lo tiene que depositar a los diferentes órganos del gobierno que correspondan, ¿sí?, para que yo después tenga esos beneficios, ¿sí? Bien, si yo partí de un sueldo básico, le sumé todo lo que tenía que sumar y le resté todo lo que tenía que restar para llegar luego al sueldo bruto, y luego le resté todos estos aportes que fui mencionando, ¿sí?, llegamos a algo que llamamos el sueldo neto. Y el sueldo neto es fundamental, ¿sí?, tener ese valor, porque ese valor es el que me tienen que depositar en mi cuenta del banco, en mi cuenta sueldo, ¿sí? En lo general es un tipo de cuenta especial que se llama cuenta sueldo, que es gratuita, ¿sí? El banco no nos cobra una comisión por tener esa cuenta, ¿sí? Y bueno, ese es el valor que en definitiva nos cobra. ¿Por qué a mí me interesa que sepamos la diferencia entre sueldo básico, sueldo bruto y sueldo neto? Porque lo que sucede, ¿sí?, es que en lo más normal es que terminamos ahora la secundaria, surge algún trabajo, o sea, surge tal vez la necesidad de trabajar, ¿sí?, o después de la universidad, cuando sea, o durante la universidad, y nosotros tenemos la primera entrevista laboral, ¿sí? Y en esas entrevistas laborales, tal vez no al principio, porque quedaría muy mal, ¿sí?, pero tal vez como quien manejándolo bien y demás, al final de la entrevista o casi al final, ¿sí?, es importante que preguntemos cuánto nos piensan pagar, ¿sí?, o al revés, es muy probable que nos pregunten a nosotros, ¿sí? Y ahí entender la diferencia entre el básico, el bruto y el neto, ¿sí?, es importante porque si lo manejo mal, voy a cobrar menos de lo que esperaba, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, en algunas entrevistas laborales que he tenido, pedía por favor hablar en términos netos. O sea, que después los empleadores, las empleadoras, ¿sí?, hagan los cálculos ellos para saber cuánto iban a gastar en mí, ¿sí? Pero en otras entrevistas, ¿sí?, hablábamos en términos brutos, ¿sí?, en sueldos brutos o en básicos, ¿sí? Entonces yo mentalmente ahí le quitaba, por ejemplo, si hablábamos en bruto, yo le quitaba un 17%, ¿sí?, porque fíjense que es un 11 más un 3 más un 3, ¿sí?, es un 17%. Entonces hacía un cálculo más o menos rápido y decía, bueno, más o menos esto, me gusta, no me gusta, ¿sí? Por eso es importante entender esa diferencia. Bien, bueno, yo les voy a dejar todo esto, ¿sí?, para que lo puedan, es un poco lo que fuimos hablando, ¿sí? Pero quiero que tengan en cuenta lo siguiente, ¿sí? Nuestro empleador o nuestra empleadora no solamente paga esto, ¿sí?, no solamente paga esto, sino que paga otra parte, ¿sí? Yo la parte que mostré acá es ¿cómo es? La que corresponde a lo que le va a quedar al empleado, pero después hay una segunda parte que además de eso tiene que pagar el empleador o la empleadora, que en general es una gran cantidad de dinero, ¿sí?, que a eso lo llamamos contribuciones, ¿sí? Cuando lo tiene que pagar el empleador, lo llamamos contribuciones patronales, ¿sí?, porque lo hacen la patronal, los patrones, ¿sí? A todo esto otro le llamamos aportes, ¿sí? Aportes del empleado o del trabajador, la trabajadora, ¿sí? Bueno, hasta ahí llega el video. En el siguiente vamos a ver un pequeño ejemplo, un poco más en una planilla de cálculo y demás. Y ahí, de ahí se vienen los ejercicios. Bueno, los dejo. Tengan un buen día, una buena noche o lo que sea. Nos vemos. Chau, chau.